se vende mucho en el sur. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista, que en esta mañana dominical tenemos la grata comparecencia de don Miguel Olivo, quien es presidente de la Federación Dominicana de Porcicultores y a quien les damos los buenos días, don Miguel. Muchas gracias, Linares. Gracias por tenerme en este espacio, que es un toque de queda los domingos. Nosotros somos fijos viendo este programa por las informaciones que nos trae a nosotros, los que estamos en el medio productivo. Sí. Así que gracias por invitarnos. Don Miguel, a mí me gustaría que iniciáramos haciendo como una especie de balance de cómo está el sector de la porcicultura, que dentro de la área de la agropecuaria tiene un papel muy importante, suplidor de las carnes de mayor demanda y consumo en la República Dominicana. También es como una especie de soporte de una gran industria, pero me gustaría que usted me hiciera una panorámica del sector. Y algo que se le quedó, la carne más sabrosa. Sí, sí. Y no solo por el chicharrón, sino también todas las diferentes formas de que se prepara. Y antes que empiece, antes se decía que, y ahora después resultó que es una de las más nobles, más de menos complicaciones para la salud. Así que antes los médicos, lo primero que tú ibas al médico y te prohibía comer carne de cerdo. Ahora es lo contrario, ahora te motivan a que consuma carne de cerdo por todas las bondades que tiene. Pero nada, el sector porcino en los últimos años creció bastante en nuestro país y para los años, para el 2017, nosotros producíamos más cerdo que Centroamérica entera. ¿Más? Los 5 países de Centroamérica tenían menos madres. Nosotros para ese tiempo teníamos un promedio de 110,000 vientres y Sudamérica entera sumado no lo tenía. Eso ha ido cambiando por 2 cosas. Los otros países han ido creciendo en producción y el de nosotros ha sido afectado significativamente por la enfermedad que nos ha tocado, que es la peste porcina africana, famosa PPA, que entró al país a finales de 19, principios del 20, y esto ha llevado a que la producción nacional se haya reducido en más de un 70%. ¿Tanto? Sí, a tal virtud que, por ejemplo, en el año pasado, ya el 80% de la carne de cerdo y sus derivados era de origen de importación. Y esto significó para el país más de 320 millones de dólares. Y en lo que va del año, esto ha ido todavía superando con creces lo del año pasado. Es decir, que la producción ha sido mermada significativamente y el país ha ido perdiendo la soberanía alimentaria en cuanto a carne de cerdo se refiere por las grandes importaciones que se están haciendo para poder suplir la demanda. ¿De dónde vienen esas importaciones? Principalmente Estados Unidos, algo de Canadá y muy poco de Brasil, pero principalmente Estados Unidos. Pero la de Estados Unidos, eso se veía venir que aumentara por el tema del DR-CAFTA, que cuando ya terminó el periodo de grabación, de protección arancelaria para una serie de productos, se permitiría la entrada, pero no era previsible que fuera en una magnitud tan grande. El desmonte en carne de cerdo de DR-CAFTA fue progresivo, ya para el 2020 ya era 0. Pero sí, ya de los años anteriores prácticamente era nada que se pagaba. Los productores sí nos preparamos para poder competir con la carne importada y para la fecha de antes de tener la enfermedad, pues los precios nuestros competían con las importaciones. O sea que incluso
la población dominicana prefiere más la carne fresca de cerdo producida en Dominicana que una carne importada, porque tiene el proceso de congelación y ese tipo de cosas. Pero nosotros ya el daño que pudo haber hecho el DERECAFTA, como fue progresivo, por 20 años que ya se había ha ido ajustando. Sí, Sí. Y la producción de cerdo en República Dominicana era una industria muy tecnificada, muy bien equipada, con alta genética. O sea, nosotros estábamos a la altura de cualquier país en cuanto a genética, instalaciones y el know-how de la producción de cerdo. Y entonces, ¿cómo pudo, o sea, claro, cuando viene una peste como esa, que yo le comentaba ahorita fuera de acá, que en el campo mío le decían, tienen dandí, y ahora resulta que es la misma cosa ahí, pero en esta época, que cómo no se pudieron hacer correctivos, porque como peste epidemia parecería que es endémico, pero no es algo nuevo. Recuerdo que cuando el don Antonio Guzmán ascendió a la presidencia, para el año 79 se detectó y creo que hubo una despoblación, pero terrible. Casi se eliminó la población porcina entera y después se... Sí, como ustedes bien dicen, en el gobierno de Antonio Guzmán, en el 79, se eliminaron todos los cerdos. Pero lo que pasa era que era una industria muy pequeña, prácticamente de traspatio. No habían grandes explotaciones de cerdo, muy diferente a lo que tenemos ahora. El Dundee, que es la PPA, cuando se eliminaron todos los cerdos, pues se eliminó la enfermedad. Y las Américas enteras estábamos libres de PPA hasta que entró a República Dominicana. Como no había pruebas diagnósticas de los laboratorios para detectarla, no se podía detectar. Hasta que se empezó a detectar casos que se creían que era neumonía del cerdo, pero los médicos veterinarios se dieron cuenta que no era eso. Se tomaron muestras y se tuvieron que mandarlo a Estados Unidos para que de allá viniera la confirmación, lamentablemente la confirmación de que era PPA. Esta lo que hace es cuando entra a una explotación ya tecnificada, ya granja con 2.000 vientres, 500, 700, hay que eliminar la población total, porque es un virus muy contagioso. No existe vacuna ni medio para combatirlo. Entonces se eliminan todos los cerdos y se entierra. Los cerdos con la enfermedad no tienen problema, pueden ser consumidos, eso no tiene problema. Pero se eliminan y se entierran para evitar que se propague la enfermedad. Porque si usted coge esos animales afectados y los lleva a un matadero, en el camino van esparciendo la enfermedad y se contaminan otras granjas. Por eso es que se elimina totalmente. Entonces, estas granjas grandes que fueron eliminadas, no se le permite repoblar hasta que no el programa de control y erradicación de la PPA ya determine que por esa zona y que en esa granja ya el virus no está circulando. Ya, y usualmente la voz de alerta llega desde aquí o desde fuera. La voz de alerta empezó por Dajabón, Montecristi, a aparecer los cerdos que se estaban muriendo, que se ponían las orejas rojas, muy débiles. Y cuando los médicos veterinarios iban, parecía como si fuera un caso de neumonía en el cerdo. Y como no había sospecha de PPA, porque no existía en el continente entero, en el continente americano no existía la PPA, entonces ni se imaginaba que era eso. Pero siguieron apareciendo los casos y cuando se decidió a mandar pruebas fuera del país, que llegó la confirmación, ya estaba en todo el país. Ya había recorrido, como le decía, es un virus muy agresivo, muy fuerte.
es un virus tipo COVID, pero mucho más agresivo. Ya. Hablemos un poco ya del sector en sí. ¿Cuántos productores o criadores de cerdo, no sé cuál es el término más adecuado en este caso, existen en el país y la población que tenemos actualmente? Bueno, nosotros estimamos que deben andar dentro de 25 a 30.000 vientres. Y cuidado. Y los productores, antes de la PPA, grandes, pequeños, medianos, y hasta que tenía una sede andábamos cerca de 25.000 productores. Y esta, como le decía, era una cadena bastante fuerte porque incluye la industria, los procesadores, los comercializadores, las fábricas de alimentos, el transporte de los granos y todo lo que se usa en la granja, aparte de los supermercados, las carnicerías de expendio, pero existe todavía, aunque se ha reducido bastante lo que eran las machantas que preparaban las piezas para la fritura. La famosa fritura que aquí mismo en Santo Domingo existía en la mayoría de las esquinas, usted encontraba una fritura, muy rica por cierto, pero eso ha ido disminuyendo significativamente porque no existe lo que le llaman la pieza, que es la parte interna del cerdo, las vísceras, que son procesadas. Entonces esa industria se ha ido reduciendo. Para que se tenga una idea, nosotros estamos, como decía, importando el 80% de la carne que se come. Eso significó para el país cerca de 320 millones de dólares el año pasado y este año va a ser mucho más. Pero también nosotros entendemos que el Estado, que tiene, según hemos visto, muy buen deseo y voluntad de que esto se pueda recuperar, pero esto es un proceso que toma tiempo, porque Yo quiero que de esa partecita seamos un poquito más ilustrativo y específico. Vamos a hacer una breve pausa comercial para no interrumpir ya su exposición. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con don Miguel Olivo, presidente de la Federación Dominicana de Porcicultores. Usted explicaba en el segmento anterior de la iniciativa desde el ámbito oficial para enfrentar lo que para mí es una crisis. Yo no sé qué usted opinará o otra persona, pero cuando yo veo que ya tenemos que importar más del 80 o el 80% de la demanda de carne de cerdo y derivados, ya es algo, un país que era prácticamente autosuficiente. así es, no deja de ser, es una crisis y como yo le decía, una preocupación. Desde el principio el Estado ha estado muy preocupado por esto y nosotros tenemos que reconocer de que quizás no se hicieron todas las cosas correctamente como debieron hacerse, o no correctamente, sino la forma de hacerlo, pero el Estado siempre estuvo ahí y ha aportado una cantidad de recursos para poder compensar a los productores que se eliminan los cerdos. O sea, dentro de lo malo, es una parte positiva, que es cuando se le detecta la enfermedad a un productor, se le hace un inventario y se le paga los cerdos, se le eliminan, se le entierran y le pagan los cerdos. Pero en esto también, como ya se ha declarado endémica en el país, eso quiere decir que tenemos que convivir con la enfermedad, pues hay una iniciativa de que se hagan granjas grandes, principalmente de hembras, de vientre de hembras, porque la enfermedad donde más ataca es en la parte de la cerda madre, y que se hagan en zonas donde prácticamente no hay esa tradición de producción de cerdo, por ende no hay cerdo en esa zona y la gente no consume mucha carne de cerdo porque no la produce como en la zona de nosotros donde se producen los cerdos, como es la zona sur del país, no sur muy profundo,
por la rentabilidad de transporte y eso, sino en el sur cercano y en parte del este, que se han determinado esas dos zonas, que es donde el virus está circulando menos. Entonces, en esas se harían unas inversiones bastante grandes con toda la bioseguridad del mundo para evitar que la enfermedad entre. Entonces, se producirían cerdos y ya los lechones de 70 días de nacido, que con alta genética ya se tienen 32 kilos, 30 kilos a 70 días de nacido, entonces se le pasarían a los productores, no regalados, sino vendidos, a un precio que por la alta eficiencia de una granja como esta, pues sería rentable a la granja como a los productores que lo adquirieran. Y esto ayudaría a combatir la enfermedad y que el programa de erradicación sea más eficiente, porque solo se engordarían, lo que le llamamos cebar. Solo recibirían los marranos, echarle alimento, bañarlo, echarle agua y aprovecharlo. Y si la enfermedad apareciera, esos cerdos, como yo le decía, se pueden llevar a un matadero, se aprovechan, se limpia la granja, se desinfecta y en poco tiempo vuelve y se repobla. Y también pudiera haber un salto a lo que es la producción de traspatio, a la gente que, como todos los tiempos, usted bien lo sabe, que todo el mundo en su campito, fuera de la ciudad. Mi abuela siempre criaba un marranito. ¿No? Y es interesante porque si no había ningún problema, para diciembre se vendía y con eso se resolvían muchas cosas. O si lamentablemente sucedía algo, de enfermedad, algo, se vendía el marrano para con eso enfrentar la situación. Entonces, en este caso, lo que se haría fuera agrupar productores pequeños, bien pequeños, se le construiría una nave muy modesta, muy sencilla, para engorde nada más. Se asociarían, toditos trabajarían juntos y lo que se haría es que se les suministran los cerdos cuando estén gordos, se llevan al matadero y se pudieran integrar a procesadores, que los procesadores, por ejemplo, pudieran cubrir lo que es la compra de los cerdos, la alimentación y todo, y luego los recibe y del sacrificio los beneficios los compartiría. Entonces los productores pequeños no tuvieran ningún riesgo en caso de que apareciera la enfermedad. Dígame una cosa, porque como una actividad de tanto tiempo y arraigada en la cultura dominicana, en nuestra canasta de alimentación, de todas las proteínas cárnicas, ¿en qué posición queda, por ejemplo, el tema de la carne de cerdo? Porque sabemos que el grueso es la avicultura, eso no hay que... Pero usted, ¿cómo, en qué posición quedaría? Bueno, en cuanto a la avicultura, claro, la proteína más barata es el huevo, y relativamente el pollo, y luego el cerdo. Y digo relativamente el pollo, porque el pollo, cuando usted compra un pollo, 3 libras y media, tiene una cantidad de hueso significativo. Cuando usted compra una libra de carne de cerdo, entonces si usted compara los netos de la carne, pues sería más económico y más, ¿cómo le digo? Mayor cantidad de proteína por precio. Pero sí, como aquí, igual que toda parte, tenemos estratos sociales de todos los niveles, quizás el pollo rinde más para una familia, un pollo de 3 libras que 3 libras de carne de cerdo. Y también el precio, con lo que usted compraría 3 libras de pollo, compraría 2 libras de cerdo nada más. Entonces, por eso es que se consumen un poco menos. Pero en cuanto a demanda, como yo le decía, de gusto, es el cerdo. Otra parte que tiene una desventaja en nuestro país, la carne de cerdo, es que todavía los restaurantes no han especializado platos en base de carne de cerdo, como existen ya en otros países. Aquí estamos iniciando en eso. Por ejemplo, ya sí se ve mucho el chuletón, que es como el tomahawk, que se vende. Hay churrasco de cerdo, hay diferentes cortes de eso, pero todavía en nuestro país
eso no ha tomado el gran auge que debe tomarse. Pero sí, la carne de cerdo, lo que podemos decir es que prácticamente todo lo que se producía se vendía. No éramos suficientes en la producción para completar la demanda total de carne de cerdo en el país. Pero teníamos una buena proporción. Bueno, nosotros teníamos como el 80% y parte de ese 20% era más parte de cerdo para la industria de los embutidos y ese tipo de cosas. Entonces se importaba esa parte que la industria necesitaba, que no se podía suplir por los productores, porque cuando usted vende un cerdo que lleva un matadero, se aprovecha completo. Entonces muchas veces no, siempre la industria usa parte del cerdo. No necesita comprar un cerdo entero, compra el cerdo para muchos de los cortes, pero la otra parte que necesita, nada más de parte de lo que es MDM. Esos son los streaming, famosos. El MDM, que sí, y el MDM no quiere decir más que carne mecánicamente deshuesada, que es el MDM. Y la gente lo satanizó aquí, pero en los Estados Unidos y en todos los lados se usa. Eso usted se come una salchicha en los Estados Unidos, un hot dog, es lo mismo que usted la come aquí, más o menos tiene la misma formulación y tiene más o menos los mismos ingredientes. Ya. Don Miguel, parece que el tiempo se nos ha ido, pero nos dan casi 30 segundos. ¿Usted cree que es recuperable el sector? Sí, yo creo que sí. Como yo le dije, con la buena voluntad del Estado, con un apoyo a esta iniciativa de asociaciones y grupos de productores que se están uniendo para hacer esta granja grande, yo creo que se puede recuperar y tendríamos una porcicultura mucho más sana, mucho más eficiente y mucho más productiva. Así que nosotros exhortamos al Estado Dominicano que le dé el apoyo a la medida de lo posible a estos grupos de productores que se están uniendo para hacer estos grandes centros de producción. Don Miguel, gracias por aceptar nuestra invitación, que teníamos un tiempecito por concertarla, pero por responsabilidades suyas, incluso en el exterior no se había podido. Pero lo que tenemos que empezar desde ahora, a agendar el próximo para que no nos tome tanto tiempo. Yo creo que sí. Así que muchas gracias por tenerlo con ustedes. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.